Que este sea un servicio de bendición, porque tu palabra trae bendición a aquellos que la creen. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a los fieles y los santos, a todos mis amados hermanos, que en este día estamos congregados en el aire. Tanto la iglesia Cristo rompe las cadenas, como la iglesia del aire. Por la gracia de Dios, soy el pastor de la iglesia Cristo rompe las cadenas por más de 34 años. Dios, solamente su misericordia, hermano, me ha permitido pastorear, ya que han sido muchas las aflicciones, pero gracias a Dios y su misericordia, que de todas ellas nos ha librado el Señor. Aquí estamos para gozarnos, aquí estamos para traer la palabra, aquí estamos para seguir peleándole, hermano, y desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la cual puede traer salvación a nuestras almas. En esta noche voy a pasar un testimonio, porque mucha gente dice que el lesbianismo es una enfermedad y que mucha gente nace así. Eso es falso. El lesbianismo no es una enfermedad. El lesbianismo es un pecado contra la naturaleza. Y uno, mire, le voy a decir algo, cualquiera, aún habiendo sido criado en la iglesia, malas influencias, porque le voy a decir una cosa, en la iglesia a veces hay jóvenes que vienen con malas influencias y dañan a otros. Si los dañan. ¿Cuál es el deber de nosotros como padres? Siempre estar velando por nuestros hijos, pedirle a Dios que nos guarde y siempre mirar en la iglesia quienes se acercan a nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta, pero a veces en la misma iglesia, acuérdense que en la iglesia crece el trigo y la cizaña. Y ahí están, para dañar. Qué bueno es instruir a nuestros hijos cuando son pequeños en los caminos de Dios y estar siempre ahí. Y si algún día, escuche, un hijo se aparta, porque hasta los adultos, hermanos, se han apartado. Mire el mismo Salomón con el corazón que comenzó y cómo terminó. Si tu hijo se aparta y cae en droga, cae en lesbianismo, tu hija o tu hijo cae en homosexualismo, ora por él. Pídele a Dios con lágrimas que Dios pueda hacer la obra. La oración del justo puede mucho. Y aquí estamos el testimonio de una jovencita. Por eso le digo que el lesbianismo y el homosexualismo no es algo que uno lo hereda. Eso es falso. Son demonios que atacan la carne para traer en la persona pecado contra naturaleza. Puede ser libertada una joven que fue criada en el Evangelio y las malas influencias la apartaron y la llevaron a eso. ¿Puede tener misericordia? Sí, si se humilla y se arrepiente. ¿Puede ser liberada? Sí, puede ser liberada. Si tienes un familiar así, órale a Dios de corazón. Clama esa vida. Pídele a Dios con lágrimas que esa vida no le pertenece al diablo, que esa vida es de Cristo. Más tú si eres un padre cristiano que dice que nosotros santificamos a nuestros hijos. Pero el diablo, acuérdate que el diablo, cuando uno está descuidado, vienen 7 demonios peores. Y a veces nuestros hijos no tienen la experiencia espiritual que tenemos nosotros los padres. Y aunque son criados en la iglesia, muchas veces otros jóvenes que vienen con malas intenciones los pueden desviar. Vamos a oír este testimonio que va a ser de bendición. Un poquitico largo, pero va a ser de bendición antes de comenzar la palabra. Que es una joven y de verdad que Dios hizo una obra preciosa en ella. Vamos a ver que esta joven de su testimonio. ¿Y cuándo fue cuando Dios hizo la obra más poderosa en ella? En la iglesia del aire, en medio de la pandemia. Aquí está el testimonio de esta joven. A todos los hermanos del aire, que el Señor me lo bendiga. A mi pastor Georgie Abdo, que el Señor me lo bendiga también. Este testimonio lo quiero contar para
en el nombre de Jesús, poder animar a los padres que tal vez estén pasando por algo similar, o a los muchachos jóvenes que también estén pasando por algo similar a lo que yo voy a contar. Mi testimonio es un poco largo. La verdad que el Señor ha tenido misericordia a través de todos estos años. Gracias a Dios. Y solo le puedo agradecer a Dios, a Jesús, a mi familia, que nunca me rechazó, que siempre siguen orando por mí, al pastor, a mi pastor amado, que siempre siguió orando por mí y demostrándome el amor que Jesús nos da a uno. Yo pertenecía a una iglesia de sana doctrina que se hablaba la palabra de Dios poderosa, y yo desde pequeñita asistía en lo que podía en la iglesia. Yo amaba ir a la iglesia, toda mi familia íbamos a la iglesia, y yo asistía en el coro devocional. Yo cuando podía cuidaba a los niños también, porque amo los niños. Y ya cuando empecé a crecer un poco, cuando entré a los teenage years, que lo llaman, ya a los 12, 13 años, desafortunadamente yo me ajunté ahí mismo adentro de la iglesia, pero me ajunté con un grupo equivocado, con un grupo que aparentaba ir a la iglesia para buscar la sana doctrina de Dios, pero lo único que eran unas ovejas, unos hermanos que estaban vestidos de oveja, pero no eran ovejas. Y yo me puse a salir con ese grupo de supuestamente amigos, y a través de eso yo caí bien bajo caí bien bajo en un camino completamente corrupto. Desgraciadamente tuve bastantes diferentes ataduras, unas de las cuales que fue el lesbianismo, y fue algo que de la noche a la mañana yo no sabía ni siquiera quién era yo. Y para los jóvenes que me están escuchando, que piensan como ahora la generación dice, bueno, yo nací de esa manera, así soy yo. Yo también decía, así soy yo, y le rompía el corazón a mi mamá. Yo sé cantidad de veces que me hablaba de la palabra de Dios, a mi familia, a mi abuelita, que descanse en paz, que siempre me decía con amor, hijita, pero eso no está correcto. Y yo le decía, abuelita, pero así soy yo y yo no voy a cambiar. Y es una cosa que el capricho de uno que es joven, que piensa que se la sabe toda, y uno cuando es joven no sabe nada, no sabe absolutamente nada. Y Jesús nos quiere proteger a lo más posible, y somos nosotros que buscamos el peligro, que buscamos la gente equivocada de juntarnos con, y es por eso que nos pasan las cosas, porque somos necios, porque pensamos que la sabemos toda. Pero uno no es así. Yo le quiero decir a esos jóvenes que están tal vez frustrados, tal vez que están confundidos de lo que están sintiendo, pídale a Dios, pónganse de rodillas y pídenle a Dios que los ayude, porque eso es un demonio de confusión que los quiere confundir a ustedes. No dejen que eso suceda. Agárrense de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y no se desvíen, porque es bien difícil cuando uno se desvía, y más ese espíritu de engaño cuando se le mete a uno, es bien difícil salir de eso. Yo estuve en esos caminos por 7 años, hermanos, 7 años que yo
Si me preguntan si quisiera retroceder el tiempo solamente para cambiar eso, y no se lo deseo a nadie. En esos 7 años yo pasé depresión, yo me quise suicidar, yo entré a vicios, a otros vicios. Yo, ¿para qué, hermano? La misericordia de Dios es tan grande y escucha el clamor del pastor, del pueblo, de esos hermanos tan bellos que oraban por mí, de mi familia, que derramaban lágrimas por mí, por mi alma. Dios escucha a mis hermanos, porque en esos 7 años, ya a través más de los tiempos que ya empecé yo a manejar, que ya supuestamente yo me sentía toda una mujer y no sabía nada, estaba más perdida que una persona en el desierto, estaba perdida. Y 2 veces el Señor me liberó de la muerte. 2 veces yo estuve a punto, por decisiones que yo tomé, terminar con mi propia vida. 2 veces yo pensé que ya era mi fin, y yo le rogaba al Señor: ten misericordia de mí, pero yo le pedí al Señor que tuviera misericordia, y aún así yo no salía del pecado. Con todo esto que pasó a la pandemia, yo tuve que toqué fondo en todos aspectos de mi vida. Tuve que aprender a la manera fuerte, lidiar con muchas cosas, pero después de esos 7 años llegó el tiempo donde ya yo sentía que no podía, y yo me acuerdo que yo me tiraba, yo venía a la casa, venía borracha, venía de hacer diferentes cosas, y yo me tiraba al piso y yo le decía: Jesús, perdóname, porque yo sé que te estoy fallando, pero es que me siento perdida, me siento vacía. Y sí, el licor, los vicios, todo lo que ustedes estén haciendo, sí, momentáneamente los llena de felicidad y todo, pero es en la intimidad de uno, ya cuando uno está en la casa, cuando estás solo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de hacer todo? Yo personalmente me sentía sucia, yo sentía que yo andaba por la calle desnuda. Yo me quería esconder, yo no sabía qué hacer y me sentía perdida y vacía. Hasta que el Señor me mostró por sueños, hermanos, en este mes de mayo, me mostró un sueño bien fuerte, un sueño de alerta, hermanos, un sueño de que me tenía que despertar, porque si no iba a perder mi vida, hermanos. Y cuando yo tuve ese sueño a las 3 de la mañana, yo llamé a mi mamá y le dije: mamá, tuve este sueño, yo amo a Jesús, lo amo, pero yo no sé, yo me siento que no puedo. Y muchas veces, hermanos, cuando el pastor me decía: Jesús te ama, arrepiéntete, no juegues con Jesús. Y yo le decía: es que no puedo, es que yo sentía que no podía. Y lloré con mi mamá y yo sentí una paz después de eso. Y fue el 1 de abril que yo me reconcilié con el Jesús. Y mi vida ha cambiado completamente, hermanos. Gracias a Dios, yo soy libre. Mi vida ha cambiado y estoy tan agradecida con Jesús por haberme dado otra oportunidad, porque aunque no la merecía, porque varias veces jugué con esa oportunidad, varias veces lo tomé en vano, varias veces dije: bueno, pero yo desde que yo soy pequeña escucho que Jesús viene y nunca viene. Y en todo eso, hermano, perdí la esperanza, perdí la fe, me aparté. Y gracias a Dios, Jesús tuvo misericordia de mí una vez más tuvo misericordia.
Entonces, el consejo que yo le quiero dar a los padres, primeramente, que estén pasando con una situación similar con sus hijos, hermanos, no le den la espalda a sus hijos, no se rindan con ellos, hermanos. Que cuando una persona está así confundida y ve que las primeras personas que le dan el rechazo es la familia, el enemigo más le mete en la cabeza que no sirven, que como que el amor de Jesús y ni siquiera aceptan a uno. No es de aceptar, pero es tratarlo con el amor y cada día enseñarle que Jesús sí nos ama, lo que no ama es el pecado, hermano. Hay que tener, yo sé que no es fácil. Yo hasta lo... Diablo mentiroso. Una alerta ámbar. Wow, el diablo está molesto. años, hasta este año, después de 7 años, yo me senté a hablar con mi mamá y me parte el corazón todo lo que mi mamá pasó sin yo saberlo. Pero gracias a Dios mi mamá nunca me dio la espalda, y aunque me veía a veces mal, tirada, como perdida, nunca me dio la espalda y siempre me acordó que el amor de Jesús lo puede con todo, que nosotros no somos nada sin Jesús. Todo en esta vida se puede ir. Todo en esta vida se puede ir en un momento, se acaba, se rompe, se va, pero el amor de Jesús siempre es permanente y donde tú estés va contigo a todo momento. Para los jóvenes que me estén escuchando, que estén tal vez también pasando por algo similar, tengan cuidado, hermanos, porque adentro de las mismas iglesias uno se puede perder. No todo el mundo en la iglesia está buscando de Dios, no todo el mundo está allí para alimentarse. Hay algunas personas que están metidas en la iglesia vestidas de oveja, esperando a quien atrapar para hacerlos caer en el camino de Dios. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Como yo le digo, eso es algo es algo del pasado que yo ni siquiera me pongo a recordar mucho. El pastor jamás, gracias a Dios, el pastor jamás me paró de enseñar el amor de Jesús. El pastor me veía y me hablaba, y llegó un tiempo donde no era yo, era el demonio adentro de mí, pero el pastor me veía con unos ojos de amor que son a través de Jesús, y yo veía al pastor con unos ojos de rabia, y yo le decía a mi mamá, yo no lo quiero hablar, yo no le quiero hablar, yo no me quiero acercar a él, no sé, siento un odio hacia él. Yo sentía que el pastor todo lo estaba dirigiendo hacia mí, y yo le decía a mi mamá, no me gusta ir a la iglesia porque siento que el pastor todo lo está diciendo es para mí porque sabe que yo estoy allí. Y hermanos, estaba equivocada. Lo que yo sentía era el Espíritu Santo que estaba hablando directamente hacia mí, porque yo sabía que yo estaba en pecado, mis hermanos. Yo sabía que yo estaba mal. Y era Jesús tratando de llamarme con cuerdas de amor. Y llegó un tiempo donde yo no podía ver al pastor y lo veía con unos ojos de rabia. Con unos ojos de rabia, que pastor, ya yo se lo he dicho, pero se lo vuelvo a decir, aunque yo sé que no era yo. A mí me parte el corazón porque yo al pastor, yo lo amo, él ha sido mi padre espiritual, el padre que yo nunca he tenido. Y siempre, nunca ha parado de orar por mí el pastor, y es algo que yo agradezco cantidad. Así que, hermanos, aunque ustedes vean a alguien en su familia en pecado, no dejen de orar, no dejen de pelear por esa vida, porque la palabra de Dios tiene promesas, y si uno cree en Dios, tú y tu casa serán salvos. Así que no dejen de orar por sus queridos, no dejen de darle esa palabra de amor, de enseñarle ese amor que es a través de Jesús. Yo, gracias a Dios, ahora me siento más feliz que nunca. Soy parte ahora de la Iglesia del Aire. Yo hace años
Hace años yo no iba a la iglesia y ahora soy parte de la iglesia del aire. Así es como yo me reconcilié con el Jesús y ahora estoy atendiendo también a los cultos de los jóvenes, que me es de mucha ayuda. Y pues nada, seguir adelante, mis hermanos. Este es mi humilde testimonio, un poquito largo, disculpe, pero es que es tan grande lo que Jesús ha hecho conmigo y el amor que me ha tenido, que si me pongo a contarle todo en detalle lo que yo he pasado y cómo he visto la mano de Dios que me ha guardado, hermanos, me quedo aquí por horas. Pastor, gracias por poner mi testimonio en el aire y de verdad, hermanos, confíen en Dios y nunca dejen de mostrar el amor de Jesús, que es tan grande y que puede con todo. Que el Señor me los bendiga, pastor, que el Señor me lo bendiga a usted, a su esposa, y les mando un abrazo bien grande y yo sé que todo es en el tiempo de Dios, pero ya no espero la hora para poderlo ver en persona y darle esos abrazos, ese abrazo que da tanto amor. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Verdaderamente, hermano, cuando uno oye esas cosas, el corazón se quebranta, porque uno sabe cómo ama a los jóvenes y cómo el enemigo a veces, dentro del mismo santuario, siempre el diablo infiltra a personas para desviar. Y lo digo porque yo tengo una experiencia con un hijo igual, que fue desviado por un joven de la iglesia, pero gracias a Dios, que ese joven que desvió a mi hijo, hoy está convertido a Cristo y lo ama con todo su corazón. Y me escribía el otro día una noticia y me dijo: pastor, perdóname que el enemigo me usó para desviar, para hacer el mal. Y yo con amor, hermano, lo amo a ese joven. Yo sé que él oye todos los mensajes y está bien tocado y ahora está sirviendo con todo su corazón a Dios. Pero uno tiene que perdonar. Y estoy tocado porque, como decía la joven, hay que seguir orando, hermano. El amor cubre multitud de pecados. Eso siempre me ha enseñado Dios, a poder amar aún al que está caído, poderlo ayudar a restaurarse. Y como decía, el lesbianismo y homosexualismo no es algo que nace uno con eso, son demonios. Demonios que cuando encuentran la casa barrida y vacía se meten. Aún se meten cuando son chiquiticos y los padres no son creyentes. Por eso, si tú me oyes y estás en el homosexualismo, el Señor te liberta. 7 años cayó en lo peor. Yo he tenido homosexuales. Yo tengo uno que llevaba 50 años y él me oye. Yo me decía: pastor, me da pena decir, no te dé pena dar testimonio de lo que Cristo hace. Cristo rompe las cadenas. Lo que tienes que hacer es decirle a todos esos homosexuales que el Señor los ama a ellos, pero tienen que arrepentirse y dejar el pecado. Acuérdate que el Señor ama al pecador, porque para eso Él vino, a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que Dios aborrece es el pecado. Y el hombre, cuando no se arrepiente, por eso no puede alcanzar perdón de pecado. Ahí está la sangre de Cristo para limpiar al hombre, como hizo con esta joven. Ahorita la vez que tiene una devoción. Y mire cómo es el mismo diablo que me odiaba, no ella. Por eso hay tantas personas que cuando oye el mensaje que yo predico me odian. Yo tengo mucha gente que me dice: al principio yo lo oía y lo odiaba. Los demonios que están adentro me odian. Por eso atacan mi familia, por eso quisieran que yo no estuviera más. Quisieran desaparecerme. Pero aquí vamos a estar hasta que Cristo quiera. Y después que se convierten, me dice: pastor, yo lo odiaba, pero ahora lo amo. Y entiendo que no era yo, era lo que había dentro de mí. Dios es bueno, hermano. Vamos a tomar la palabra y oremos
por la juventud. Oremos por los jóvenes de la iglesia, de todas las iglesias, hermano. Cuando usted ve a una persona que cae en pecado, no la desprecie, ayúdale a levantarse. Ya si la persona no quiere, entonces, pero vamos a tratar de ayudarlo a que de verdad vayan al arrepentimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 6. Mi alma te alaba, Señor. Olvidaron Qué lindo su dolor. Cuando Cristo salvó mi alma, tanta bendición me dio, que las raíces del averno de mi vida desarraigó. Qué feliz me siento yo, junto a Cristo el Salvador, junto a Cristo el Señor, encontré lo que es amor. Cuán perdido estaba yo en la turba oscuridad, oh mi Cristo, oh Señor, qué feliz me encuentro.